Bien, buenas noches y bienvenidos todos, ¿no? A la clase de bases teóricas 3. Estamos en el componente de genética, en la parte del primer parcial, hoy 2 de diciembre del 2020. Entonces nosotros ya habíamos realizado una retroalimentación para recordar el pasado del tema de la meiosis. ¿Y por qué habíamos hecho ese enlace de conocimiento? Porque lo que sigue, que es el patrón de la herencia y las leyes de Mendel, que es hacia lo que vamos a entrar el día de hoy, obedecen o puede usted encontrar una razón de ser de los experimentos de Mendel en base a lo que aprendió de la meiosis. ¿Por qué motivo? Porque durante la meiosis se hablaba de la división celular y se hablaba de las células haploides y diploides. Entonces, esa es la relación que se va a conservar ahora cuando hablemos del patrón de la herencia y la diferente posibilidad de que, por ejemplo, ¿no? Veía yo unas presentaciones y justamente una de la Universidad de Argentina muestran un esquema bastante didáctico, ¿no? Y nos permiten revisar los conceptos básicos de una manera simple y directa y también nos muestran o nos separan las tres leyes de Mendel. Y cuando hablamos del trabajo de Mendel, es justamente toda una serie de experimentos que él realizó en su momento y no fueron reconocidos, sino ya vamos a ver también un poco de esa historia, ¿no? Él era un monje y él, fuera de sus tareas del convento, se dedicaba a hacer estos, bueno, si se le quiere llamar cuestionamientos, ¿no? Son cuestionamientos de la ciencia, del por qué el patrón de la herencia. Y ya vamos a ver que él realiza experimentos con flores, con... Ellos le llaman chícharos, nosotros en realidad son habichuelas, son las arvejas, ¿no? Y hace todo un análisis de una estructura que él le llama alelo. Pero estos alelos no son sino los homocigotos y los heterocigotos. Y él analiza las probabilidades. Inclusive, a partir de estos experimentos, hay una nomenclatura que se usa con respecto a los genes. Entonces, la letra mayúscula, vamos a ver nosotros en estas explicaciones, ¿no? Que la letra mayúscula normalmente tiene que ver con el alelo dominante. Y las letras minúsculas tienen que ver con un concepto que es el gen recesivo, acoplado, por supuesto, al alelo que tiene menor predominancia. Entonces, voy a compartirles la pantalla, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes, ya es de la Universidad de San Martín, esto es en Argentina. Por si acaso, ya está esto colgado en su plataforma, en su campus virtual. Entonces, todo esto obedece a las preguntas de cómo explicar, por ejemplo, que las crías o los hijos tengan algún rasgo similar al de los padres. En su libro de Audersi, por ejemplo, le muestra la figura de unos perros, ¿no? Y les dice que estos sabuesos o estos perros labradores, su color puede variar
y puede ir desde café hasta amarillo y negro. Igual cosa podemos nosotros aplicarlo con respecto, por ejemplo, veamos el tema de las vacas, ¿no? Y la distribución de sus manchas. No todas las vacas, y aun cuando el ternero nazca, no significa que va a tener la misma distribución de las manchas de la vaca mamá, ¿verdad? O del toro. Entonces, es también un juego de posibilidades en donde predomina usualmente... Más que estaríamos hablando de la primera ley. Ya, ¿cómo es? Luisa, tranquila, si recién estamos nosotros explicando con calma, con calma. Entonces, en función de estas observaciones es que este padre, este cura, genera sus investigaciones. Entonces, a él se le considera, a Mendel, a Gregorio Mendel, se le considera como el padre de la genética en realidad. Esa es la historia. Entonces, ¿qué más está sucediendo ahí? Hay unos puntos importantes que mencionar, como por ejemplo, que ya nosotros conocemos que la molécula del DNA usualmente transmite la información hereditaria de todos los seres vivos. Y por supuesto, los genes ayudan a codificar esta información. Eso ya nosotros lo hemos venido repasando y revisando. ¿Qué más tenemos que recordar? Que el DNA es físicamente o está vinculado con los cromosomas y que por supuesto los organismos eucarióticos, ellos normalmente encuentran el núcleo en las células. ¿Qué más hay que recordar de lo que hemos venido aprendiendo? Que ya las células de estos organismos eucarióticos es diploide. Exceptuando, también dijimos, ¿quiénes son los que conservan el mayor ciclo de vida haploide? A ver, ayúdenos Denise Garaycoa, por ejemplo. ¿Qué especie conserva la mayor parte del ciclo de vida haploide? A ver, Denise, le escuchamos. Veamos si está por aquí. Sí, ahí está Denise. O por lo menos escríbanos en el chat. Si no tiene audio, escríbanos. A ver, ¿qué recuerda Dayana Plúa? ¿Quién tiene en el ciclo de vida el mayor tiempo la parte haploide? ¿Qué organismo tiene? Las algas. Las algas, correcto, las algas. Esas son las únicas que tienen la mayor parte del ciclo de vida haploide. El resto son diploides y por eso se nos hace mucho la insistencia en esta parte de que las células diploides tienen un papel preponderante en esto de la genética. Y por supuesto, nosotros podemos ver la secuencia de los nucleótidos. Y esas secuencias de los nucleótidos pueden variar en los cromosomas debido a los cambios o a las mutaciones. Ya vamos a ver que inclusive al final de esta presentación, no creo que lleguemos hasta el final, pero hay casos de enfermedades como la hemofilia. Esas son mutaciones ciertamente genéticas. Y finalmente se nos recuerda mucho de la meiosis y los cromosomas homólogos normalmente se separan. Y ahí es cuando da lugar a los gametos. Eso ya lo habíamos visto con el ciclo de vida diploide. Y cada gameto conocemos que contiene también un par de cromosomas.
Entonces, con todas esas condiciones y con todos esos recordatorios, de ahí parten los estudios o la importancia de lo que hizo Mendel en su momento. Y entre los años 1822 hasta 1884, entonces el monje se dedicó, aparte de sus tareas rutinarias dentro de la vida espiritual religiosa, se dedicó a sembrar. Y por ejemplo, él trabajó mucho con unas flores blancas y con unas flores lila. Y estas flores tenían una característica importante, que ellas, su naturaleza es que se autopolinizan. Es decir, ellas permanecen tanto tiempo cerradas, de manera que ellas se autofecundan. Pero él empieza a trabajar con estas flores y empieza a abrirles un extremo de ellas para buscar la polinización cruzada, por ejemplo. Y ahí nace este tema que ustedes ven acá, que es el análisis de 21.000 plantas híbridas. Entonces, él, el sacerdote, ¿no? Él plantea la genética desde el punto de vista de los elementos individuales, en donde estos elementos individuales son la mamá y el otro es el papá, y que por supuesto ellos contienen las características recesivas o características predominantes. Entonces, él es que establece el concepto de lo que nosotros ahora le llamamos gen. Entonces, aquí hay un conjunto de conceptos que sí es importante revisar. Estos son los escritos de él, las definiciones. Entonces, el gen es la unidad básica de la herencia. Y por supuesto, esto está definido en el cromosoma. Y el gen no es sino la secuencia de nucleótidos que finalmente reflejan funciones específicas. Dentro de esas es codificar la molécula ARN o RNA. Viene el tema del alelo. El alelo simplemente son, él lo llama como formas diferentes de gen. Y este alelo que ustedes lo van a ver en su libro, ¿no? En su libro de Audersey, en la parte de patrones de la herencia, en realidad no es otra cosa sino la ubicación, ese locus, esa palabra locus, que está justamente acá, es la ubicación en donde el sacerdote coloca el gen. Y ubicando los genes en esos sitios, puede ahí también explicar el surgimiento de mutaciones del ADN. ¿Cómo se trabajó en realidad estos alelos? Yo creo que aquí no está la figura como tal, déjenme ver. No, están en los experimentos. Entonces, los alelos son pequeñas, son unas barras, ¿no? Unas barras en donde usted puede visualizar el par de cromosomas homólogos y el gen se vuelve un segmento del DNA. Entonces, el cromosoma normalmente tiene muchos genes, pero sin embargo, el locus o la posición lo define claramente y lo llama locus número 1 o gen 1. Eso es lo que usted va a ver en su libro de Audersey. Y en el gen 1, por ejemplo, él colocó a los genes al homólogo, es decir, a los que solamente
tienen una fuente o un origen, ¿no? Son los definidos por colores. Mientras que en otra ubicación, él coloca a los alelos que les llama diferentes o heterogéneos. ¿Qué más nosotros tenemos que recordar en la definición? El homocigoto. Entonces, el homocigoto lo define como un organismo diploide que llevan alelos idénticos. El heterocigoto, en cambio, son organismos diploides que llevan dos alelos diferentes. Esas son las posiciones o las ubicaciones. Entonces, puede constituir una barrita, que es lo que le llamó el alelo, ese alelo solo constituido de forma homogénea. Y el heterocigoto, barras, pequeñas barritas con genes que están constituidos por genes diferentes, ¿no? Entonces es la combinación. Eso es lo que le interesaba finalmente él probar. De ahí que a partir de estos genes, él logra determinar, según los colores, cuál es el recesivo y cuál es el dominante. Cuando ya se forma el resultado, ahí nosotros podemos encontrar el caso de que el gen dominante es el que le va a definir el color. Estamos hablando del experimento de las flores en particular. Él inclusive también hizo unos experimentos con unos vegetales. Entonces decía que, por ejemplo, una característica predominante en algunos vegetales era la rugosidad o la forma de la hoja como tal, pensando en una alcachofa o una lechuga. ¿A qué le llama el genotipo? Ya es la constitución genética. Y el fenotipo son las observaciones del organismo como resultado de las interacciones, o yo le llamaría aquí, le complementaría, de las diferentes combinaciones. Alguien también sugirió, o estos experimentos, un poco, habría que incluir, por ejemplo, el tema de la variable ambiente. Allí hay una serie de teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería si de aquí a unos 5 años, que es lo que en realidad hasta más cerca, ya estamos viendo problemas por el asunto de la carestía del agua? ¿Qué pasa si a los seres humanos se nos quita el agua? ¿Qué sucede con nuestra piel, nuestro cabello, nuestra contextura? Entonces, ahí nace el tema también de la mutación basado en la variable ambiental y variables como, por ejemplo, la radiación solar. Otro ejemplo de variable, la calidad de agua. Otro ejemplo de variable, el tema de la, como le decía, el racionalizar ciertos minerales para nuestro organismo. Entonces, esos son conceptos que también dirigen o ayudan a explicar la mutación genética de los seres vivos. Entonces, bien, vamos refiriéndonos justamente al tema de lo de las flores, ¿no? Y le decía que, acá está esa figurita, ¿no? Él había trabajado mucho con flores de colores lilas y flores de colores blancas. Ustedes tienen también en su librito la figura, ¿no? Entonces, las flores normalmente, como les explicaba, ellas por su forma de hojas, ellas son cerradas. Y para las condiciones de esta flor, ellas se autopolinizan. Y por supuesto,
lo que para nosotros serían los óvulos de la flor, son polinizados, autopolinizados por el polen. No requiere este tipo de flor la ayuda del viento, no requiere el movimiento de la planta como tal, sino que ellos se autofertilizan. Con esas palabras lo define, en cambio, ya el autor de Audersi, los autores de Audersi. Sin embargo, Mendel trabaja y abre una parte de la flor. Y eso es lo que ustedes ven en la pantalla y la explicación. Entonces, él logra controlar la polinización y hace que el polen se cruce entre las flores lilas y las flores blancas. Y se genera el concepto justamente de lo que es la polinización cruzada. Ahora bien, ya con la polinización cruzada, ya hay una serie de variaciones que se presentan. Y me voy a saltar un poco hasta entrar a las leyes de Mendel, porque este experimento para mí en realidad es la base de la explicación de las 3 leyes de Mendel. ¿Cuáles son las 3 leyes de Mendel en términos generales? Se habla de la uniformidad, la primera ley. La segunda ley habla de la segregación. Y la tercera ley habla de una transmisión independiente. Entonces, de este experimento es que se generan esas conclusiones. Un ejemplo, tenemos la flor púrpura. Y entonces la flor púrpura es representado con la letra P mayúscula en el experimento. Y esa P mayúscula, él lo llama el alelo dominante. Mientras que para la flor de color blanco, lo representa con la letra P minúscula. Y para él es un alelo blanco, pero de característica recesiva. Entonces, una planta definida como homocigota y de color púrpura o de color lila, tiene las 2 P mayúsculas juntas. Esa es la primera situación. Luego, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que una planta blanca, de color blanco, sea de ese color debido a que tiene los 2 genes recesivos, es decir, las 2 P minúsculas juntas. Porque recuerde que cada característica sale del papá y de la mamá. Entonces, si yo cruzo la flor púrpura con la blanca, la una estará representada por la P mayúscula, por ser el color dominante, y la blanca de P minúscula, por ser el color recesivo. Entonces, pueden hacer de ellas una planta blanca, pero ¿cuál va a ser la base de estos alelos? Las 2 P minúsculas. ¿Qué más puede ocurrir en este experimento? El tema de la generación y la producción de la generación F1. Entonces, en la producción de la generación 1, yo puedo tener una combinación en la cual tenga un gameto, los gametos de las plantas padres o las plantas paternas en términos generales, en donde exista la predominancia de la P mayúscula, que es la flor de color lila. Pero queda oculto, queda recesivo la característica de la P minúscula de la flor blanca. Entonces la generación 1 va a tener esos 2
tipos de genes, la P mayúscula y la P minúscula. Acá hay una explicación de esto, pero por supuesto, aquí habla es de las semillas arrugadas. Ese fue otro experimento, unos vegetales. Entonces, esta figura que les estoy mostrando, si usted colocase aquí la flor lila y la flor blanca, de ellos o del cruce de ellas, puedo yo obtener la generación F1 y la generación F2. Y ahí viene el juego de las posibilidades y los porcentajes. Entonces, puedo tener plantas heterocigotas y yo puedo también encontrar combinaciones de tipo diploide y puedo también encontrar los puros o los tipos haploides. Entonces, volviendo al tema de las flores, la generación híbrida de los F1, de la generación F1, siempre se va a producir cuando un espermatozoide predominante fertiliza óvulos recesivos o denominados P minúscula. La generación F1 también está caracterizada por la unión o por la conjugación de estos dos caracteres, ¿no? Ahora, el carácter recesivo no significa que queda anulado. Cuidado, alguien está pensando esta situación. Queda en estado pasivo y así lo denomina Mendel en su experimento. Y en su experimento, él logra generar las F1, por ejemplo, de color púrpura. Él tiene plantas de color púrpura, solo de color púrpura, pero ya son fruto de una combinación que tiene oculto el gen recesivo de la flor blanca. Mucho ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ese gen recesivo de la generación F1 puede salir o aflorar por el juego de la posibilidad. Ellos hablan inclusive del 25% y puede verse reflejado en la generación F2. De ahí la explicación, por ejemplo, cuando en una pareja de repente no tienen ellos ojos azules, pero el hijo de ellos sale ojos verdes. ¿Qué sucedió ahí? Para hacerlo más sencillo, esa característica o esa condición de ojos verdes probablemente quedó como un gen recesivo o quedó establecido de la generación de los padres o la generación parental. Ellos como generación F1 son híbridos, pero la condición o el carácter recesivo que queda ahí en forma pasiva y puede manifestarse en la generación F2. Por favor, preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Uy, estos silencios a mí no me gustan, porque en realidad o están todos confundidos o no sé. A ver, voy haciendo preguntas. Veamos a Andy Gutiérrez. Primera pregunta. ¿Cuáles eran las actividades de Mendel? Andy Gutiérrez, por favor. Lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, lo estamos escuchando. El cruce, me dijo las actividades de Mendel, ¿verdad? Sí. El cruce de las especies por medio de la
La planificación artificial. No, ¿qué hacía Mendel en su vida? ¿Quién era Mendel? ¿Quién era Gregorio Mendel? Era monje. Era un padre o un monje, algo así. Correcto, así es. Era un monje. Era un monje, así es, Denise. Muy bien, muchas gracias. Él era un monje. Y entonces, el monje, ¿qué es lo que se cuestionaba? Erika Miranda. Erika Miranda. Sí, aquí estoy, máster. Ya. ¿Qué se cuestionaba el monje? A ver, ayúdele, Gabriel Cedeño. O escriba por lo menos. No importa que no hablen. Lo que me interesa es saber que están en la línea de lo que se está explicando. La teoría de la herencia mezclada. Correcto. Él se cuestionaba el porqué de cambios o mutaciones genéticas o la herencia. Correcto. Entonces, Gabriel Cedeño, ya, ¿qué se cuestionaba Mendel? ¿Qué cuestionaba él? ¿Y por qué el interés de hacer todos estos experimentos? A ver, vamos a ver en el chat. Alguien igual ya se le repitió la pregunta. A ver, ¿qué más se cuestionaba? Jinson, ¿qué se cuestionaba el cura? ¿Por qué el interés de hacer todos estos experimentos? Jinson, lo escuchamos, señor Lynch. Nada, Jonathan García. ¿Qué se cuestionaba Gregorio Méndez? Jonathan García. Nada, no contesta. Ya, queremos que por favor nos aportes. ¿Qué cuestionaba Mendel? ¿Qué se cuestionaba? A ver, ayúdelo Jorge Ochoa. Mendel se cuestionaba sobre cómo es que las plantas seguían lo que son los procesos naturales de herencia. Por eso realizó los experimentos de cruce a través de dos plantas diferentes para demostrar si se podría cruzar o no y comparar cuáles serían los genes recesivos y los genes dominantes entre el cruce. Eso, muchas gracias, señor Ochoa. Está muy, muy clara esa respuesta. Entonces, de ahí nace todo el conjunto de experimentos o la batería de experimentos con respecto a las plantas de color púrpura o lila y las plantas de color blanco. Entonces, a las plantas, ¿cómo las denominó el gen dominante? ¿Qué nomenclatura? A ver, Luisa. P mayúscula. Con P mayúscula. Y las plantas con el gen menos dominante, señor Bone, ¿con qué letras las denominó? P minúscula. Las P minúscula, correcto. Entonces, a partir de esa nomenclatura que él define, él hace ese diagrama que nosotros vemos que nos puede ayudar a visualizar la generación F1 y la generación F2 a partir de esa nomenclatura. Y además mezcla el tema de la posibilidad. Entonces, ahora sí, retomamos el caso de las plantas lilas con las plantas blancas. Entonces, los gametos que fueron producidos por la planta P mayúscula y P minúscula le llama heterocigota.
La heterocigota es la que tiene los dos componentes, el gen dominante y el gen recesivo juntos. Esa es la heterocigota. Y por supuesto, esa planta, resultado del cruce de las anteriores, tiene la misma oportunidad de poder cruzarse con otra, sea de característica de gen dominante, solo P, o de característica recesiva, solo P minúscula. Tiene la misma oportunidad. Pero ya la posibilidad en su combinación ya se reduce al 25%. Por ese motivo es que ustedes ven aquí, en este cuadrito, en la generación F2, ven una cuadrícula dividida en 4 partes. ¿Qué va a representar eso? Representa eso el 25% de la posibilidad. Y por supuesto, la combinación, lo que le llama aleatorio. A este cuadro de alternativas aleatorias es lo que le denominó el cuadro de Punnett. Son las mezclas que pueden darse de acuerdo a la progenie y de acuerdo a las generaciones. ¿Qué más es importante mencionar? Bueno, ya hablamos de la posibilidad. Ustedes en su libro tienen representado que la generación F2 va a tener los genotipos de 1/4 de P mayúscula y P mayúscula. Eso significa 1 dividido para 4 es 0.25. Que ya por cuestiones matemáticas usted sabe que ese 0.25 lo transforma en el 25%. Entonces es el 25% de posibilidades que usted tiene al final en la generación F2 de obtener una especie con 2 genes dominantes. Mientras tanto, tiene usted el 50% o un medio de obtener una generación en donde tenga un gen dominante, una P mayúscula con una P minúscula. Y otro 25% de manera tal que tenga una generación de 2 genes recesivos o de P minúscula. Entonces, a eso le llaman los fenotipos. Ahora bien, vámonos ahora sí a las leyes de Mendel, ¿no? Ya con esta explicación del experimento. Tengo una aportación, máster. Tengo levantada la mano. Ya, señor Bone, yo pensaba que era porque quería responder hace rato. A ver, lo escuchamos, señor Bone. Es que se decía que Mendel planteaba sobre las plantas diferentes que aportó Jorge Ochoa, pero Mendel lo que alcancé a leer era que eran plantas de la misma especie con diferentes características, no plantas diferentes. Él no cruzaba plantas diferentes, cruzaba plantas de la misma especie, pero con diferentes características. Unas más grandes, otras más pequeñas, y así con diferente color, pero eran las mismas plantas con diferentes características. Sí, así es. Estas flores que les mencioné, la diferencia es el color. Las unas son de color lila y las otras son de color blanco. O sea, las aportaciones que ustedes hacen son importantes, porque ya saben que finalmente eso se va afinando conforme leemos y conforme explicamos la nomenclatura de estos experimentos. Y lo que es más, hemos estado conversando que estas plantas, las plantas parentales, o lo que es la generación de los padres, son puras. Debido a esa pureza, es que él la denomina a la flor lila, a la flor púrpura, como la dominante, la P mayúscula. Y la blanca
la denomina como P minúscula, como el color recesivo. Entonces, la primera ley tiene que ver justamente con la segregación de esos alelos. En su libro hay una explicación de unos aspectos importantes. Cuidado, van a confundirse y van a creer que porque en el libro habla de los 5 aspectos importantes, son 5 leyes que generó Mendel. Mendel generó 3 leyes. La ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de transmisión independiente. Y pare de contar. Sí es importante, por ejemplo, la explicación de que los pares de genes, por ejemplo, en la primera ley, se separan mientras se forman esos gametos. Entonces, el gameto, finalmente, lo que va a hacer es a recibir solo un par de los genes de los organismos paternos, solo un par. Ahí hablamos la analogía del espermatozoide con el óvulo. Y por supuesto, finalmente el hijo o el resultado va a recibir el gen del papá y el gen de la mamá. Ese es el resultado. ¿Qué más nosotros tenemos que mencionar como un aspecto importante de explicación de la ley de Mendel? Que la característica es determinada por el gen. Y por supuesto, se habla de cromosomas homólogos. Y esos cromosomas homólogos son los que formaron parte de los alelos que estamos nosotros aquí refiriendo. Como conclusión, la primera ley. En la primera ley, los alelos de cada progenitor o de cada padre se van a separar. Y solo un alelo de cada progenitor va a pasar a la descendencia. Es lo mismo que está descrito también en su texto. ¿Qué más ocurre? La primera ley de la segregación de los alelos está, por supuesto, basada en la meiosis y en el ciclo de vida que nosotros ya lo explicamos la clase anterior. Entonces, aquí tenemos un ciclo de vida cuyo mayor porcentaje, el 94%, lo ocupa la división y la formación de células diploides. Y hay un corto periodo en el cual se generan células haploides. Entonces, con la base de ese conocimiento, nosotros decimos que el par de alelos del progenitor se va a separar. Pero que, sin embargo, luego tiene que unirse solo uno para la siguiente descendencia. Esa es la figurita que nosotros acá estamos viendo en la parte derecha, en donde estamos fusionando el concepto de ciclo de vida diploide al tema de la segregación de alelos o de genes. Entonces la meiosis era una división, pero finalmente esa división hace que uno de estos genes pase a la descendencia. Y nosotros veíamos la meiosis por fase. Entonces, las dos fases de la meiosis se van a completar con el ciclo de vida diploide. Esa es la explicación. ¿Qué más podemos mencionar? Veamos el tema de la aleatoriedad. Entonces, en estos genes
queda incluido también uno de los gametos, pero por azar. Ya eso es jugar con la ley de la probabilidad, que es lo que les explicaba del medio y del cuarto. Entonces, los fenotipos que se generan le corresponde, por ejemplo, decíamos nosotros, el 50% de que la generación 1 tenga un gen dominante con uno recesivo. Una combinación PP, P mayúscula y P minúscula. Pero le corresponde un cuarto o un 25% de posibilidades de que tenga yo una generación solo con gen dominante o solo con genes recesivos. Ya para ellos queda el 25%. ¿Qué más tenemos que mencionar? Ya hemos hablado de los genes dominantes, los recesivos. Hemos también hablado de los homocigotos, que los homocigotos en definitiva tienen los mismos alelos. Y los heterocigotos, en cambio, están constituidos por 2 alelos diferentes. La segunda ley habla de la distribución independiente de los genes. Entonces ya aquí mi cuadro de Punnett se amplía con las posibilidades. ¿Y por qué se amplía? Porque ya entra en juego el tema de la mutación, que también es posible concebirla, ¿no? Porque esta es una distribución planteada de manera independiente de los alelos. Imagínense ustedes una tercera generación de los cruces cuyas posibilidades ya van cambiándose o van reduciéndose. Entonces, estas son las diferentes alternativas a partir del proceso de autofecundación. Aquí ya habla de los vegetales, les decía de diferentes colores, ¿no? O vegetales más rugosos que otros. Pero es importante lo que dice la aclaración y el aporte del señor Bone. Son de la misma especie. Son compadres puros. Más fácil se nos hace, creo, pensar, por ejemplo, en los perros, ¿no? Entonces, es conservar, por ejemplo, el cruce de un par de perros salchicha. No pensemos, por ejemplo, en el caso de un padre salchicha y una mamá French Poodle, por ejemplo. Ya esas variaciones o esas combinaciones extremas me generan luego problemas en las siguientes generaciones, porque son mutaciones inesperadas. Igual entra el juego independiente, aleatorio de las características, eso es igual. Y los porcentajes igual los genes empiezan a mezclarse, ¿no? Pero sin embargo, ya la posibilidad de que alguna de estas generaciones registre enfermedades va en aumento. Va en aumento. Entonces, eso es lo que ustedes pueden apreciar en esta figura. Nuevamente, la misma explicación, pero bajo el punto de vista de la meiosis. Entonces, los alelos de 2 características que están en cromosomas diferentes. Y por supuesto, la distribución de ellos es independiente o es aleatorio. El alelo es esto que usted ve tipo barritas. A eso le llama alelo. Y entonces, el monje lo que hizo es colocar los genes en esas barritas, con la finalidad luego de generar las combinaciones.
acá es lo que veníamos conversando, ¿no? Con el caso de los perros. Entonces, hay diferentes interacciones genéticas o de los genes. Entonces, una interacción puede ser complementaria, otra puede ser suplementaria, otra puede ser de una característica de dominancia incompleta. Nuevamente, pensemos en los perros y puede resultar que la característica del perro salchicha sea la dominante y entonces los hijos van a salir alargados, con patas gruesas, pero peludos, algo peludos. No de la misma forma de la madre, que sería un perro French, sino la característica recesiva queda expresada, pero queda expresada bajo la condición de una dominancia incompleta. Acá tenemos una explicación también de la condición o la característica de gen complementario. Entonces, en el caso de los complementarios dominantes, ¿qué ocurre? Que el alelo dominante de cada gen solo puede producir un efecto en el fenotipo de un organismo. Allí tenemos nosotros el cuadro también explicativo del color de las flores. Entonces, se genera esa parte complementaria dominante, por ejemplo, con las flores coloreadas. Y ya empieza a combinarse el tema de funciones, de estructuras y funciones. Veíamos nosotros el ciclo pasado el tema de las funciones de las plantas, ¿no? Y las enzimas jugaban un factor muy, muy importante y predominante. Entonces, la parte funcional del ser vivo también entra en el caso de estos genes dominantes, ¿no? De ahí la herencia de que el padre, si tuvo, por ejemplo, o tiene un problema respiratorio, uno de los hijos, es posible que lo herede. El complemento recesivo, en cambio, está relacionado a los efectos de aquellos individuos homocigotos. Entonces, una combinación que puede darse un gen recesivo, la flor blanca, que no produce antocianina, y la enzima no es lo suficientemente funcional para ese resultado o esa generación de flores blancas. Ya aquí se mezcla o se inmiscuye la parte orgánico-funcional. Pero como hablamos de plantas, entonces son procesos más ligados a la parte enzimática. Ya en los seres humanos es mucho más complejo. ¿Y a qué me refiero con que es más complejo? Decíamos que, por ejemplo, habían casos en los cuales estaba presente enfermedades catastróficas como la hemofilia, ¿no? Eso ya al final de esta presentación hay inclusive un cuadro de la realeza. Entonces la realeza presenta cada cierto tiempo casos de hemofilia. No se trata de maldición alguna o que ellos sean malos o buenos gobernantes, sino que simplemente son condiciones aleatorias de combinaciones y de mezcla de estos genes, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Por favor, revise su material. No he planteado aún la tarea. Y
Yo espero que... Disculpe la pregunta. Sí, te Es escucho. que todavía no tenemos tareas colgadas, ¿verdad? Porque he revisado y parece que no he visto. A ver, no te escuché bien, Luisa. La tarea no está colgada aún. Solamente está colgado Sí, porque estaba... el material nomás está colgado. El material que estoy mostrando. Eso es lo que Sí, está. porque estaba preocupada porque ustedes No. algo de la ley de Méndez, pero no No. o algo y no encontraba el lugar para... No, lo que pasa es que primero era importante explicar esto. Porque con esta explicación ya ustedes tienen una mayor orientación para hacer la tarea. Porque lo que les voy a pedir es que ustedes emitan criterios en cuanto a las combinaciones que plantea Mendel. Pero si no habíamos revisado al menos el experimento de las flores, peor, no iban a tener claro, por ejemplo, a qué se refiere Mendel cuando habla de los alelos, o a qué se refiere Mendel cuando pone una P mayúscula. Entonces no iban a tener claro eso. Ya ahora ya está explicado y ya ustedes pueden, a partir de eso, más lo que hemos visto de los ciclos de vida diploide y la meiosis que tienen que traerla a los momentos actuales, ya con eso tienen argumentos. Ya es diferente. Bien, por favor, prendan los que puedan la cámara para hacer la foto del curso. Hemos culminado con 28 participantes. ¿Quiénes son esos 28? Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, que es Denise Garaycoa, Dayana Plúa, Denise Barahona, está Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Libe Montes de Oca, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Rudy Lucín, Guillermo Tomalá y Yelania Figueroa. Son todas las personas que están presentes. El señor Guillermo Arboleda, que quede registrado, solo ingresa un momento y de ahí se desconecta. Bien, muchísimas gracias, jóvenes, y nos vemos mañana. Dios mediante. Gracias. Gracias.